Mi nombre es Belkan. No tengo rostro porque lo perdí entre los siglos. Soy la voz que camina entre las ruinas del tiempo, el guardián de memorias que nadie quiso recordar. Esta noche abriré contigo un expediente sellado con gritos, un capítulo borrado de la historia oficial. Acompáñame, porque no todos los fantasmas usan sábanas. Algunos visten bata blanca y otros fueron encerrados por pensar de instinto. Bienvenidos a Voces del Tiempo. Hoy cruzaremos juntos las puertas de La Castañeda, el manicomio de los condenados, porque en Voces del Tiempo revelamos lo que el tiempo quiso ocultar. Hay historias que no se cuentan, se susurran entre sombras y recuerdos, leyendas, misterios y verdades ocultas. Bienvenidos a Voces del Tiempo. Revelando lo que el tiempo quiso ocultar. Capítulo 1. La Orden del Silencio. La historia de la Castañeda no nace en un momento de compasión, sino de prestigio. Era el porfiriato. El país ansiaba modernidad, apariencia y control. En 1910, el año del centenario de la independencia, Porfirio Díaz ordenó la construcción del Hospicio General de Enfermos Mentales, un lugar que debía demostrar al mundo que México estaba a la altura de Europa. Lo que se construyó, sin embargo, fue una cárcel del alma, ubicado en la hacienda La Castañeda, en Mixcoac. Sus muros eran altos, simétricos, y sus pabellones formaban un panóptico brutal. Desde arriba parecía un templo, pero por dentro era el infierno pintado de blanco. Capítulo 2. Diagnóstico: olvido. Los internos no eran todos enfermos. Muchos llegaron ahí por razones que no tienen nada que ver con la locura. Mujeres consideradas rebeldes por sus maridos, hijos no deseados, ancianos, homosexuales, prostitutas, mendigos, niños con autismo. Todos eran arrojados al mismo pozo. Una vez dentro, nadie te llamaba por tu nombre. Te convertías en un número, en expediente, en silencio. Uno de esos infiernos fue Matías del Río, poeta de la familia acomodada, encerrada por conducta impropia, tras escribir versos contra el gobierno. Su testimonio sobrevive en el fragmento del archivo de 1921. Aquí no hay reloj. El día se mide por los gritos y la noche
por el llanto. He contado hasta 342 días sin que nadie diga mi nombre. Quizás, al final, sí me volví loco. Capítulo 3. El ala de los incurables. La Castañeda, año 1914. En el extremo más oscuro del hospital, tras una doble puerta de hierro forjado, comenzaba el infierno sin retorno, el ala de los incurables. Allí eran confinados aquellos pacientes que los médicos consideraban casi perdidos, almas cuyo retorno a la lucidez era menos probable que una resurrección. El olor a desinfectante no lograba tapar el hedor a desesperanza. Las celdas individuales eran frías, húmedas y sin luz directa. Las paredes estaban marcadas con uñas, dientes o sangre, como si cada interno intentara, a su modo, escribir su historia antes de volverse olvido. Fragmento del expediente clínico número 267. Paciente Tomás B. Edad 36 años. Diagnóstico: paranoia crónica con brotes homicidio. Observación del doctor Ramírez Gómez. El paciente asegura que la voz bajo el suelo lo obliga a arrancarse las uñas para que no se filtren los pensamientos. Ha sido encontrada en 3 ocasiones con el rostro cubierto por su propia sangre. Negativa absoluta a comunicarse durante el día. Su estado empeorado con la luna llena. Testimonio de Sor Catalina, enfermera de guardia en 1915. Una noche, mientras recorría el pasillo, escuché a todos los internos del ala de los incurables reír al mismo tiempo. Una risa seca, sin aire, como si alguien les apretara el alma. Ninguno recordaba haber reído al día siguiente. Me dijeron que era el doctor que vivía en el sótano, pero ahí ya no hay consultorio desde hace 10 años. El ala tenía su propio silencio, un silencio espeso que no permitía oraciones ni pensamientos limpios. Algunos internos no hablaban, solo rascaban la piedra. Otros escribían compulsivamente en las paredes, repitiendo nombres que nadie conocía: Moira, Efigenia, Nazario, Belka. Sí, Belka. En uno de los muros se encontró grabados con restos de óxido y uñas un fragmento que aún estremece a los pocos que lo han visto. El tiempo nos sana, nos encierra y a veces se sienta a vernos gritar. Diario del doctor León Alzaga. Entrada 13 de noviembre de 1916. Hoy, en el pabellón de los incurables, uno de los internos se refirió a mí por mi nombre completo. Jamás se lo dije. Dijo que yo sería el último en salir antes del cierre y que, cuando eso pasara, las voces de los que nunca se fueron me seguirían. Me río de estas cosas, pero cada día sueño con el reloj detenido en mi pecho. Años después, cuando la Castañeda fue desalojada y cerrada, esta ala fue la más difícil de inspeccionar. Se reportaron 5 desapariciones de trabajadores de limpieza durante el traslado.
Todos los registros fueron posteriormente sellados. Hoy, lo que queda son ruinas y rumores. Pero algunos dicen que si uno camina lo suficientemente callado entre sus paredes agrietadas, se puede escuchar cómo la locura nunca se fue, solo se escondió. Capítulo 4. El experimento del olvido. Testimonio sellado. Expediente 1147A, sección Neuropatología. A veces me despierto sin saber cómo me llamo. Me miran con bata blanca. Me preguntan por mi madre, pero no tengo rastro en la memoria. Solo queda un eco, una voz que me dice que antes fui alguien. ¿Quién era yo antes del experimento? Escuchen, porque hay memorias que no se pierden, las arrancan, y lo que no puede borrarse se entierra en los rincones húmedos de los hospitales olvidados. Hoy abriremos el archivo de una atrocidad que intentaron borrar, un tratamiento llamado inversión conductual por descargas ignosas de repetición. Un experimento que pretendía curar a los hombres de pensamiento deformado y que solo logró crear sombras sin pasado. Fragmentos del expediente clínico. Nombre: Ignacio M. Edad: 29 años. Diagnóstico inicial: trastorno melancólico severo. Actualmente, depresión clínica mayor. Método aplicado: inducción de disociación con electrodos en lóbulos temporales. Repetición hipnótica de frases condicionantes durante episodios inducidos de pánico. Objetivo: borrar memorias traumáticas. Resultado parcial: pérdida de identidad personal, alucinaciones de dobles, episodios de autolesión y retroceso al estado infantil. Fueron años oscuros, años en que los médicos jugaban a ser dioses y los internos eran piezas rotas que querían reparar, con fuego, con hielo, con silencio. Pero lo que uno borra del alma, el tiempo lo recuerda por ti. Testimonio del celador Aguilar, 1923. Ese tal Ignacio se pasaba la noche repitiendo una frase: no soy yo, no soy yo, yo me fui. Y en las mañanas aparecía sangrando, con dibujos tallados en la pared. Un ojo, siempre un ojo que nos miraba desde adentro. No podía haberlo hecho él, no tenía uñas. Yo estuve allí cuando cerraron esa sala, cuando los documentos fueron incinerados y los nombres tachados. Pero el tiempo no olvida los susurros. Hoy escucharemos uno que sobrevivió entre las cenizas. Fragmento de carta nunca enviada. Madre, si aún queda algo de mí en este cuerpo, escribe mi nombre en la frente para no olvidarlo. Aquí me lo están arrancando, con cada descarga, cada palabra repetida. Dicen que así me curarán, pero yo solo quiero recordar quién era antes. Conclusión del expediente. Anotación marginal escrita a mano. Caso fallido. Inútil para reinserción. Transferir al ala de internos no verbales. El paciente habla en una lengua inexistente. Repite un nombre: Belkan.
Hasta este punto, me encantaría que escribas en los comentarios qué piensas de esta historia. ¿Te atreverías a investigar? Si la Castañeda estuviera en pie, ¿te atreverías a visitarla? ¿Te gustaría escuchar esos gritos, esos lamentos, ese dolor que sale de un alma rota? El tiempo no borra, esconde. ¿Fui alguien antes del experimento? Algunas voces fueron olvidadas, otras las obligaron a olvidar quiénes eran. Pero nosotros somos las voces del tiempo y hemos venido a recordarlo. Capítulo 5. La habitación que no debe de ser nombrada. No era una habitación, era un eco, un sitio donde el tiempo se rompía y los relojes lloraban en silencio. Nadie quería hablar de ella, pero todos la escuchaban. Fragmento de un manuscrito anónimo hallado en el ala norte, 1931. El cuarto 208B, la habitación prohibida. La mayoría de los pabellones de la Castañeda compartían un orden clínico, registros, pacientes, celdas. Pero existía una habitación cuya sola mención provocaba susurros entre enfermeros y temblores en los internos. El cuarto 208B, ubicado en el extremo más lejano del tercer nivel del ala de observación, era llamado de muchas formas: el vacío, el ojo, la puerta negra, pero oficialmente no existía. Fue cerrado en 1912 tras una serie de sucesos inexplicables. Un paciente llamado Ernesto Galeana, poeta de nacimiento, fue internado por delirios místicos y ruptura total con la realidad. Sin embargo, sus escritos reflejaban una lucidez aterradora. Fragmento del cuaderno de Ernesto Galeana. Entré a esa habitación solo con mi sombra. Me dejaron allí porque gritaba cosas que nadie quería escuchar. Pero fue allí donde escuché el tiempo replegarse, donde vi a los hombres vestidos de bata, con ojos de sal y bocas cerradas. Uno de ellos me habló, no tenía rostro, y me dijo: Ernesto, tú recordarás por todos. Desde entonces, solo escribo para no ser devorado por los muros. Galeana desapareció literalmente una noche de tormenta. Su celda fue hallada abierta. Nadie supo cómo escapó ni a dónde fue. Lo único que quedó fue su cuaderno y una frase escrita en la pared con su sangre: aquí no hay locura, hay memoria viva. Desde entonces, nadie volvió a usar la habitación 208B, pero los enfermeros nuevos aseguraron oír una máquina de escribir sonar detrás de su puerta cerrada, aunque nadie vivía allí. Testimonio clínico. Doctora Eva Morel. Yo no creo en fantasmas, pero vi algo en ese cuarto. Cuando entré por orden del director, encontré una atmósfera congelada, literal. En la pared había palabras escritas que no existían en ningún idioma que conociera. Y en el suelo, hojas de papel con fragmentos de una obra que yo misma había quemado hace años. ¿Cómo sabían?
La doctora Morel renunció esa misma semana. Nunca más volvió a ejercer. Y sin embargo, los pacientes más antiguos hablan de un hombre que aún camina por ese pabellón vestido con una bata vieja, portando en el pecho un reloj detenido. Algunos le llaman el vigilante. Algunos secretos no se encierran, se repiten, como ecos que no encuentran descanso. Capítulo 6. La visita final. Ecos desde la cripta de los silenciados. Los que no tienen tumba gritan en los muros, y los que no tienen voz se convierten en aire que hiela los huesos. Inscripción anónima de la losa de mármol oculta tras la barda trasera de la Castañeda. La cripta, donde los silencios huelen a cloroformo, en los terrenos más ocultos de la Castañeda, donde los planes oficiales se vuelven borrosos, existe una cámara. No es un pabellón, no es un almacén, ni siquiera figura en los registros del gobierno por revolucionario, y sin embargo, ahí están los huesos. Fue llamada la cripta de los silenciados por un ex-enfermero conocido como Don Remigio, único testigo vivo que admitió haber trabajado por esa escalera húmeda y rota en 1953. Se escucha como si alguien hablara bajito todo el tiempo, aunque no hay nadie, y en los nichos hay restos, pero sin placas, sin nombres, unos todavía con vendas, como si apenas los hubieran dejado de gritar. Expediente clínico 1942-BC-Alfa. Paciente Alberto El Catrín Cienfuegos. Síntomas: se autodefinía como un doble de todos los internos. Aseguraba ver desde sus ojos. Declaración: hoy enterraron a 3 en la cripta. Uno murió sin voz, otro sin nombre, y el tercero era yo. Aún estoy aquí, pero ya me pusieron allá abajo. ¿Cómo puede uno morir 2 veces? Fue encontrado 10 después con la boca cosido con hilo quirúrgico. Nadie supo quién lo hizo. Carta de despedida de la enfermera Magdalena Lazo, 1956. Ya no soporto los gritos que no vienen de los vivos. El director dice que solo es el viento. Pero anoche escuché a alguien llamar a mi hija por su nombre. Ella no ha venido jamás a este lugar. Última visita registrada a la cripta, 1971. Un equipo de restauración intentó ingresar a la cripta para clausurarla. Llevaba planos, lámparas y cámaras. Solo uno regresó, el ingeniero de iluminación, Rafael Arista. No hay palabras, no existen. Vi algo que no debería moverse, y algo que parecía leerme por dentro. No volveré. Quemaron todo, pero el eco sigue. Rafael desapareció 6 meses después. Nunca más fue encontrado. Epílogo del tiempo. Hoy, los pasillos de la Castañeda están sellados, convertidos en jardines, oficinas o vacíos arquitectónicos, pero los ecos siguen ahí. Hay quienes aseguran que a cierta hora, en noches sin luna, puede escucharse una voz que repite:
¿Quién recuerda a los olvidados? Y a veces responde otra: nosotros, las voces del tiempo. No toda locura está en la mente. Algunas viven en los ladrillos, en las grietas donde la memoria se pudre. Hoy, las voces del tiempo han hablado de lo que el mundo decidió no recordar. El tiempo no descansa. Esta noche hemos descendido al corazón de la locura. Recorrimos pasillos que aún respiran silencio y escuchamos los lamentos de la historia que se negó a escribir. Pero el tiempo no duerme y sus secretos nunca terminan. Hay palabras que no se entienden, pero aún así nos susurran desde el abismo del pasado. Hay textos que nadie ha podido descifrar y sin embargo han sobrevivido siglos. ¿Quién los escribió? ¿Para qué mente fueron destinados? Pronto abriremos un libro que nunca debió de ser leído. Una obra que desafía el lenguaje, la ciencia, la fe y el tiempo mismo. Una página maldita, un código sin llave, un mapa sin destino. Nuestra próxima historia, el manuscrito Voynich, un código imposible, lleno de símbolos, plantas que no existen, astros que no giran, mujeres que no envejecen y un idioma que nadie ha podido entender. ¿Qué secretos esconde? ¿Quién fue su autor? ¿Y por qué parece contener la clave de otro mundo? Gracias por estar con nosotros. Esto fue Voces del Tiempo, revelando lo que el tiempo quiso ocultar. Si este viaje a través del misterio y lo desconocido te ha atrapado, regálame un like y suscríbete para no perderte los secretos que el tiempo aún guarda en sus sombras. Comparte este video para que más personas puedan escuchar las voces del tiempo.